Voy a encontrar los componentes exactos del vector usando el ángulo que se muestra a continuación. Observe cómo se nos da la magnitud del vector c como 18, también estamos asumiendo que el punto inicial del vector está en el origen en el plano de coordenadas. Avancemos y esbocemos los ejes x e y. Este sería el eje x. Y este sería el eje y. Observe cómo el vector está en el segundo cuadrante, donde x es negativo e y es positivo. Cuando tenemos un vector v con una magnitud conocida en el plano de coordenadas, y forma un ángulo θ con el eje x positivo, entonces el vector tiene una componente x de la magnitud multiplicada por coseno θ, y una componente y de la magnitud multiplicada por seno θ. También podemos decir en nuestro caso que el vector c sería igual a la magnitud del vector c, veces el vector con una componente x del coseno θ y una componente y del seno θ. Entonces sabemos que la magnitud es 18, pero el ángulo θ debe formarse con el eje x positivo, por lo que θ no será de 60 grados. El ángulo positivo más obvio para θ sería este ángulo aquí, que sería 90 más 30, o 120 grados. Si quisiéramos usar un ángulo negativo, podríamos usar este ángulo aquí, que sería negativo 180 menos 60, o negativo 240. Por supuesto, también podríamos usar cualquier ángulo coterminal. Sigamos adelante y usemos 120 grados para el ángulo θ, lo que significa que el vector c es igual a la magnitud que es 18. Veces el vector con una componente x del coseno 120 grados, el componente y sería seno 120 grados. Tenga en cuenta que tenemos 18 veces la magnitud, esto en realidad sería un vector unitario con una dirección de 120 grados desde el eje x positivo. Para encontrar estos valores de la función trigonométrica, podemos usar un triángulo de referencia o el círculo unitario. Seguiremos adelante y mostraremos ambos. Observe como si tuviéramos que dibujar un triángulo de referencia. Ese sería este triángulo aquí. Tendríamos un triángulo de referencia 30, 60, 90 en el segundo cuadrante que también he bosquejado aquí. Observe cómo este 60 grados es en realidad el ángulo de referencia para el ángulo que estamos usando a 120 grados. Pero debido a que tenemos un triángulo de referencia 30, 60, 90, sabemos que podemos etiquetar el tramo corto 1, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada del tramo más largo de 3. Pero debido a que estamos en el segundo cuadrante donde x es negativo, cambiaríamos este a 1 o negativo. Ahora podemos usar este triángulo de referencia para encontrar nuestros valores de función seno y coseno. El coseno de 120 grados sería igual a la proporción del lado adyacente de la hipotenusa, que sería negativo 1 dividido por 2, o negativo 1, 2. Seno de 120 grados sería igual a la razón del lado opuesto de la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Entonces esto nos daría que el vector c es igual a 18 veces el vector con una componente x del coseno de 120 grados, es igual a 1, 2 negativo, y seno 120 grados es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Y realizaré la multiplicación escalar. Entonces el vector c es igual a el vector con un componente x de 18, o 18 más de una vez negativo 1, 2, y el componente y sería 18 sobre 1, multiplicado por la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Seguiré adelante y simplificaré. Factor común de 2 aquí. 1, 2 en 2, 9, 2 en 18. Y lo mismo aquí. Entonces tenemos una componente x de 9 veces negativa, o negativa 9, y una componente y de 9 veces raíz cuadrada de 3, o 9 raíz cuadrada 3. Entonces, esta sería la forma componente del vector dado c. Y solo para mostrar que podríamos encontrar que la función trigonométrica se encuentra en el círculo unitario, podemos ver que el ángulo de 120 grados terminaría aquí, donde el círculo unitario, x es igual al coseno θ y es igual a seno θ. Entonces el coseno 120 grados es igual a 1, 2 negativo, y el seno 120 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Los mismos valores de la función trigonométrica que encontramos utilizando nuestro triángulo de referencia. Espero que hayas encontrado esto útil.